relativamente desplazadas y desplazadas completamente, y una parte final de complicaciones. Entonces la parte inicial, que es anatomía y morfología. Con respecto a la anatomía de la fractura de escafoides, entonces el escafoides fue denominado el os carpim primum por Vesalius en 1543, y según su forma fue denominado como escafe, que significa en griego barco, y de ahí el nombre de escafoides, que va a comprender 4 regiones importantes, que es el polo proximal, distal, la cintura y el tubérculo del escafoides, y va a tener 4 facetas articulares, que en conjunto esas 4 facetas articulares van a ser el 80% de su superficie. La faceta articulares es esta de este nivel, que sea congruente con esta faceta, que es la que articula con el capitate, a este nivel, que es la que vemos aquí en verde, la que articula con el semilunar, esta faceta en la parte más proximal, articulando con el radio, que es esta que vemos en esta parte, y en la parte superior, estas dos que están en morado y morado más suave, la que articula con el trapecio y el trapezoideo, que son estas dos. Esta es la visión dorsal del escafoides como tal. Y adicional va a tener unas angulaciones que están descritas por el ángulo interescafoideo, que se va a denominar por la angulación que tiene en el plano coronal y en el plano sagital con respecto a la articulación proximal y distal, que ya más adelante voy a explicar cómo se realiza la medición de este ángulo. Este es un artículo que lo que hace son disecciones de 200 escafoides, 100 derecho y 100 izquierdo, y hace una descripción anatómica de las variantes que se identifican en el escafoide. Vemos entonces la distribución, el polo proximal, polo distal, la cresta dorsal, que va a tener una importancia con respecto a la irrigación que ya vamos a ver, el tubérculo del escafoides. Aquí el 1 es el diámetro de la base del tubérculo, el 6 la cintura del escafoides, y aquí vemos con una visión lateral la distribución de la cresta dorsal, que va de dorso radial a cúbito palmar, y la longitud del escafoide, que sería el equivalente a la flecha 2 en esta imagen, va a variar si es hombre o mujer de 31 a 27 milímetros, y eso tiene importancia más adelante con respecto al tratamiento para tener unas dimensiones con respecto a la longitud de la fijación que se utilice. Con respecto a la irrigación, entonces va a estar dependiente de la arteria radial, tiene 2 ramas, la rama dorsal, que va a ingresar a nivel de la parte distal de la cresta que le acaba de mostrar, y una rama palmar que va a dar la rama palmar superficial, y va a tener otro punto de entrada que es el tubérculo escafoide, y va a tener una irrigación diferente. De esta forma va a tener una irrigación distribuida 20% y 80% según el punto de ingreso, que aquí ya lo vamos a ver más descriptivo. Este es un estudio que hicieron con Juan, respecto a la anatomía. Sí, señora. ¿te puedes Hola, doctora. devolver un instante al anterior? ¿Cuál, doctora? ¿Esa? La siguiente. Sí, señora. En esta imagen me parece súper importante que ustedes miren 2 cosas. Espérenme, intento pintar. Sí, señora. Sí, no, aquí. Este espacio, ¿cierto? Que corresponde a este espacio, ¿sí? Más o menos. Es muy frecuente que ustedes en la radiografía identifiquen este pequeño surco y este pequeño surco como una fractura. No quiere decir, no quiere decir que no se deba sospechar siempre, pero más de una vez termina el paciente necesitando más estudios por esa forma, digamos, por esa parte estructural del escafoides, que es perfectamente normal, y es, como ustedes ven, como esta pequeña hendidura acá, que corresponde a esta pequeña hendidura. No, claro que esta pequeña hendidura acá. Entonces es muy importante tenerla presente, porque a veces, esta es la superficie articular que va al radio, ¿cierto? Sí, señora. Muesca si lo pintáramos aquí, más o menos, esta muesca quedaría como acá y esta muesca quedaría como acá. Entonces a veces uno se imagina que hay un trazo acá, cuando verdaderamente es como la forma normal del escafoides. No quiere decir que no la sospechen, siempre hay que sospechar, pero tener en cuenta esta imagen. Me parece súper bonita esta diapositiva, porque les está mostrando por todas partes cómo es el escafoides, que a veces tener la forma del escafoides en la cabeza no es tan fácil. ¿Listo?
Sí, señora, entendido. Vale. Eh, entonces, bueno, esta diapositiva, el objetivo es entender que es un flujo retrógrado, y ya con respecto a, a irrigación específicamente, veíamos que la rama de arteria radial, que es la rama dorsal carpiana, que ingresaba en la parte distal de la cresta dorsal, va a dar la mayor parte del flujo retrógrado, dando el 70 al 80% de la irrigación. Y la rama palmar superficial, que es la que ingresa a nivel de la tuberosidad distal del escafoide, va a dar el 20 al 30% a ese nivel. Entonces, hasta ahí tenemos el ingreso de la irrigación, y ya el patrón intraóseo de esta irrigación lo vemos en estas preparaciones anatómicas. Entonces, acá está ingresando en el polo, en el tubérculo distal, y acá vemos lo que les mencionaba, ingresa en la parte distal de la cresta dorsal y tiene el flujo retrógrado, teniendo este el 80% y este el 20% de la irrigación del escafoides, y mencionaban que no identificaban anastomosis intraóseas entre estos dos puntos de irrigación como tal. Finalmente, entonces tenemos conclusión de la parte de irrigación, que tiene una irrigación extraósea por las dos arterias que ya mencionamos, una intraósea dando la mayor parte del flujo retrógrado a este nivel por la rama dorsal carpiana que fue la que mostré anteriormente. Y esto tiene impacto por el riesgo de necrosis. Dependiendo la ubicación del trazo de fractura o localización, vamos a tener mayor riesgo de que no se dé una no unión o una necrosis en las fracturas de escafoides. Vemos que en la parte distal vamos a tener mayor seguridad que vamos a tener de que se va a dar una unión, y en la parte proximal hay mayor riesgo de necrosis y de no unión. Con respecto a la epidemiología de la fractura del escafoide, la fractura más frecuente es la fractura del carpo, hasta el 70%, el 11% de la totalidad de las fracturas del mano, y la incidencia está de 1.47 por 100.000 personas, pero existe una población en riesgo en la cual esta incidencia aumenta, que son principalmente los atletas y los militares. Y aquí es importante mencionar que esta fractura no se identifica entre un 16 a un 30% después del abordaje inicial. Y esto tiene impacto con respecto a las complicaciones que vamos a ver al final, que son no unión, mala unión y necrosis. Y aquí para mencionar que el grupo etario en el cual tiene su mayor pico es entre los 20 y los 29 años, como vemos aquí la distribución en la parte de abajo de edad, acá incidencia, y vemos que el pico máximo está más o menos a nivel de los 20 años. Esa es la población donde más frecuente está con respecto a y adicional en la población de riesgo. El mecanismo del trauma de esta fractura, este es un estudio que hace diferentes compresiones en cadáveres, y lo divide en dos partes. Una primera parte, y es identificar cuál es la posición de la muñeca en la cual se genera la fractura, y prueban tres opciones de extensión de la muñeca, identificando que una extensión máxima entre 90 y 100 grados asociado a una inclinación cubital es donde más frecuentemente se les genera la fractura. Y la siguiente parte de este estudio es ver cuáles eran los vectores de compresión después de ese mecanismo de trauma. Entonces establece dos vectores de compresión, siendo el principal entre el escafoide y el radio, que a este nivel se transmite 4 veces la carga inicial aplicada. Y lo otro son la fuerza tensil de los ligamentos a este nivel, que ya lo mencionan como vectores. Entonces las flechas continuas son la transmisión de las cargas, que vemos que a este nivel se transmite 4 veces la carga generada. Y las intermitentes es la transmisión de los vectores de fuerza tensil, que son equivalentes a los ligamentos a este nivel. Miran las cargas que se generan y lo que establecen como un patrón de fractura de cómo se realizan. Lo que se menciona es que en esta posición, en la extensión entre 95 a 100 grados, se ve un punto como de fulcro entre el capitate y la cintura del escafoide a este nivel, y las estructuras ligamentarias van a estar en su máxima tensión y capsulares van a estar en su máxima tensión, haciendo como una contrapresión a este punto de apoyo y generando toda la transmisión hasta el radio. Y hay un punto de fragilidad a nivel de la cintura, donde hay una alteración, uno, en el patrón óseo, que genera mayor fragilidad a este nivel, y dos, con respecto a la tensión que tienen las estructuras en este nivel, generando un intercambio de tensión acá, y ese intercambio de tensión generaría un patrón de fractura más frecuente a nivel de la cintura del escafoides. Entonces hasta ahí llevamos la primera parte de morfología y irrigación, y vamos a la segunda parte, que es diagnóstico, que lo divide en clínica, imágenes y clasificación como tal. Con respecto a la parte, al abordaje clínico de las fracturas de escafoides, entonces lo inicial, ver la inspección y cosas que edema
o lesiones que nos sugieran la lesión a este nivel. Lo segundo es la palpación, y para la palpación es importante la anatomía de superficie, y aquí resaltar el impacto que tiene con respecto a anatomía de superficie la posición de la muñeca, y ver cómo la posición de la muñeca nos va a exponer más o menos, dependiendo de lo que queramos ver de la parte de escafoide, que ahora vamos a ver adelante. Lo tercero es ver el impacto o la limitación que tenga en arcos de movilidad, en cuáles arcos de movilidad que nos sugiera lesión del escafoide, y finalmente las pruebas específicas. Con respecto a las pruebas específicas, estas tres son como las más importantes, que es dolor a nivel de la tabaquera anatómica, dolor a nivel del tubérculo escafoides y dolor cuando se realiza la compresión axial del pulgar. Entonces, con respecto a lo que le mencionaba de la posición del escafoide y ver qué tanta extensión o superficie del escafoide logramos palpar a nivel de la tabaquera anatómica, este es un estudio cadavérico que Juan, estudia... Sí, señor. ¿usted tiene algún estudio de sensibilidad o especificidad de esos exámenes clínicos que usted nos informó? Sí, sí, señor. Lo voy a desarrollar en este orden. En palpación, arcos de movilidad y pruebas específicas al final. Y Gracias. ahí hablo de fortaleza de esas pruebas, doctor. Entonces, con respecto a la primera parte de palpación, este es un estudio de disección de cadáveres y miran qué tanto, qué porcentaje de superficie se expone dependiendo de la posición que tiene la muñeca. Entonces, en desviación radial, cuando se realiza palpación a nivel de la tabaquera anatómica, lo que está en azul es lo que se logra palpar. Cuando se realiza desviación cubital y se palpa a nivel de la tabaquera anatómica, esta es la superficie que se logra palpar. Entonces, lo que hace es desviación cubital y ahí estamos como cogiendo una mayor parte para ver dolor a nivel de, por ejemplo, fracturas a nivel de la cintura del escafoides. Y cuando se realiza flexión de la muñeca, se expone todo el polo proximal y ahí estaríamos tocando por la tabaquera anatómica esta parte que está en azul también. Entonces, importancia a nivel de la palpación, tener en cuenta la posición de la muñeca al realizar este abordaje. Lo segundo es ver la posición de los arcos de movilidad, cuáles arcos de movilidad podrían estar limitados y qué magnitud de limitación con respecto o en relación con las fracturas de escafoides. Es un estudio que intenta crear una regla de predicción clínica y le hacen seguimiento a 78 pacientes con sospecha de fracturas de escafoides. Aquí en sospecha de fractura ponen que tengan trauma y que tengan pruebas positivas, que son las que ya hemos visto, las tres que les mencioné al principio, que ya se las voy a especificar más adelante. Y lo que generan es un abordaje como estandarizado, hacer una historia clínica, un examen físico completo, arcos de movilidad y fuerza. Y lo que miran es la probabilidad de tener la fractura con un desenlace final que es diagnóstico con alguna imagen, con estas variables. Las variables que ellos encuentran en relación con la fractura de escafoides es que tenga una fuerza en supinación menor al 10% del lado contralateral, una extensión menor al 50% del lateral y un antecedente de una fractura previa que lo ponen en duda porque no encuentran la fortaleza suficiente, pero hacen la evaluación con esos tres predictores y encuentran que los arcos de movilidad que uno debería también valorar es la fuerza, supinación y extensión como valores asociados para predecir la fractura del escafoides. Con respecto ya a las pruebas específicas, este es un estudio prospectivo de 215 pacientes que intenta valorar las pruebas específicas: dolor en la tabaquera anatómica, dolor en el tubérculo del escafoides, dolor en compresión longitudinal del pulgar y los arcos de movilidad del pulgar. Y lo que encuentran al realizar identificar la sensibilidad y especificidad de cada una de estas pruebas es cuando se hacen por separado, la especificidad en general de estas es baja y la fortaleza es hacerlas en conjunto. Entonces, ya que lo tienen las tres en conjunto, la especificidad aumenta y se mantiene la buena sensibilidad que ya mostraban desde el principio. Entonces, hasta ahí tenemos que hacer las tres pruebas en conjunto. Si vamos teniendo una detrás de otra positivas, va a tener mayor valor para el desenlace final. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática que hace 13 artículos y lo importante es que describen hasta 25 pruebas específicas para fractura de escafoides. Solamente de los estudios que revisan ellos acá, hay 3 que comparan directamente una con otra. Acá pongo algunas de las pruebas que ellos mencionan, aquí no están todas las 25, pero para resaltar que las primeras pruebas que más estudios tenían y que más fortaleza encontró en esta revisión sistemática eran las 3 que habíamos visto inicialmente y adicional la desviación cubital, dolor a la desviación cubital, como una prueba relacionada. Y se encuentra como factor relacionado igual que la especificidad de todas estas pruebas por separado es baja. En conclusión, ellos dicen que los datos presentados pueden ayudar a desarrollar
reglas de predicción clínica que aumenten la especificidad sin reducir la sensibilidad. Quiere decir, como tener en cuenta la magnitud de cada una de estas pruebas para poder definir en el momento de entrada, con algún algoritmo, ver si dio una positiva y dio la otra negativa, cuál realmente es la probabilidad de que tenga esta lesión. Este es un estudio publicado en marzo de este año que que tiene el título de reglas de decisión clínica. Lo que ellos intentan hacer es desarrollar y validar una regla de decisión clínica para identificar cuáles son los que verdaderamente están fracturados y verdaderamente no están fracturados en el abordaje inicial. Este es un estudio prospectivo, multicéntrico y está dividido en 3 partes. La primera parte es una derivación de un modelo de predicción clínica. Esa derivación del modelo de predicción clínica lo tiene en cuenta por medio de predictores. ¿Cómo define estos predictores? Por la revisión sistemática que les acabo de mostrar. Y adicionan 2 variables adicionales, género y edad, que son las 2 cosas que ellos meten dentro de su modelo de predicción. Luego hace una validación interna del modelo para finalmente desarrollar una regla de predicción. Los desenlaces o el efecto final que ellos intentan ver es el número de fracturas de escafoides que no identifican y la reducción de sospecha de fracturas que requerían inmovilización. O sea, cuáles dejaron de hacer estudios adicionales o de inmovilizar cuando hicieron el abordaje inicial. Entonces, ellos incluyeron 893 pacientes. Lo que hacen es la sospecha clínica de las fracturas de escafoides, que es para la persona que le hizo el abordaje inicial, les hizo la sospecha clínica y paralelo le hacen los predictores que mencionaban previamente. Miran cuál de estas, miran finalmente cuáles después, cuando hicieron la imagen, están realmente fracturados y hacen en análisis. Esta es la magnitud de los hallazgos que ellos encuentran en todas estas variables, encontrando importancia en género más no en edad. Y lo que encuentran ellos es que hay una reducción del 50% de fracturas no identificadas y se ahorran, por decir una forma, 15% de realizar estudios adicionales y o inmovilizaciones adicionales. Y lo que generan después de hacer su modelo es que la prevalencia de fracturas verdaderas aumentó del 0,27 al 0,33. Sin embargo, en este estudio queda pendiente como la validez externa, lo que proponen es hacer como una aplicación o una aplicación del celular para no meter los 4 datos y ya el algoritmo que ellos desarrollan le hace la corrección según la magnitud de cada una de las pruebas para ver realmente cuánto sería la posibilidad de la fractura. Entonces está ahí la parte clínica, haciendo énfasis en la inspección con la parte de la posición de la muñeca, los arcos de movilidad y las pruebas específicas, resaltando las 3 pruebas que les mencioné al principio, hasta la magnitud de cada una de esas 3 pruebas. Con respecto a las imágenes, el abordaje inicial se realiza por medio de radiografías, por las diferentes proyecciones, y ya está debatido posteriormente en tomografía versus resonancia, que es una de las preguntas que intentamos resolver. Con respecto a la radiografía, tenemos como una escalera de opciones, una radiografía inicial que es la PA y la lateral, la proyección especial de escafoides, desviación radial y desviación cubital, y las oblicuas, que una es la oblicua pronada reversa y la oblicua en supinación, que ya las vamos a ver. Entonces, en la primera radiografía, que es en la PA y en la lateral, intentamos ver principalmente la alineación del tercer metacarpiano con respecto al eje del radio, que esté adecuada, que no se vea pues trazo de fractura adicional, pero no es la ideal para ver trazos de fractura en el escafoide. Aquí vemos alineación. En la radiografía lateral vemos que esté en una adecuada posición la toma de la radiografía. Vemos que con respecto al límite del escafoide y el borde del capital se encuentra el pisiforme en la mitad, que indicaría que es una lateral en una buena posición, y revisamos la alineación del carpo en este nivel. Esta es la proyección del escafoide de SNEC, que se toma realizando 20 grados de inclinación entre la superficie y el brazo, y la mano, perdón. Aquí se inclina 20 grados y el rayo también se inclina 35 grados. El objetivo de esta inclinación es mostrar en la radiografía final una magnificación a nivel de la cintura del escafoide para identificar fracturas a ese nivel. Después tenemos las oblicuas, que son 2 proyecciones adicionales. Esta es la oblicua reversa que les mostraba, que el objetivo de esta oblicua reversa es ver el borde dorso radial del escafoide y poder identificar trazos a este nivel. Y esta, que es la otra oblicua, lo que hace referencia, lo voy a quitar así para que lo vean sin la raya primero, es mirar la relación de la articulación del escafoide, articulación distal con el trapecio trapezoide, que sería referente a la línea azul que estoy sobreponiendo ahí. Luego de hacer estas proyecciones adicionales tenemos diferentes mediciones para establecer la deformidad que podamos tener secundario a los diferentes trazos de fractura, una identificado el trazo de fractura. Para medir la deformidad tenemos el ángulo
interescafoideo, que es este. Entonces, para medir este ángulo, lo que se hace es identifica la superficie proximal y distal, se traza una línea uniendo los dos puntos de la superficie y se traza una línea perpendicular a esta. La angulación entre esas dos líneas sería el eje interescafoideo, que es doblado hasta 35 grados. La siguiente es mirar el ángulo cortical dorsal, que simplemente mirar la proyección de las dos corticales dorsales y establecer el ángulo de diferencia de este nivel. Y esta última, que es se traza entonces, mirando la cortical palmar, se va a trazar una línea perpendicular a esa línea, se traza en la articulación distal y proximal, dos líneas, y ahí vamos a tener la longitud del escafoides. Y lo segundo es mirar a nivel de la cintura con una perpendicular a esta primera que trazamos, ver la altura. Entonces, una relación altura-longitud que está determinada mayor a 0.65 como ya anormal. Después entonces tenemos proyecciones y mediciones realizadas hasta este momento. Con respecto a las proyecciones, este es un estudio que intenta mirar cuáles fueron las proyecciones que se utilizaron y para qué sirvieron. Este es un estudio que simplemente es un estudio retrospectivo, que el objetivo era mirar para qué se usaron y qué midieron en esas proyecciones, y vamos a ver en consecuencia con lo que mostraba al principio, la PA y la lateral para mirar alineación y la pronada ubicua y desviación cubital para identificar los trazos de fracturas específicamente. Pero no solamente son los trazos de fractura, la ubicación que tengan, y estas proyecciones adicionales lo que nos pueden ayudar, sino que hay algunos otros signos como la almohadilla grasa que nos puede sugerir que exista una fractura de este nivel. Este es un estudio retrospectivo de 127 sospechas de fractura, o sea, trauma más clínica, y que de estos 127, 80 tenían el signo presente, pero el 20% tenían el signo y no tenían fractura. Entonces, no es que si está el signo sea la fractura, pero nos puede ayudar en nuestro armamentario de abordaje del paciente con la fractura para buscarlo. Y el signo es lo que estamos viendo acá, a nivel del borde dorsal y radial del escafoides, se vería la pérdida de la almohadilla grasa. Una vez tomamos la radiografía, hacemos todas estas mediciones. La pregunta siguiente es si esta radiografía nos puede ayudar en el seguimiento de la fractura de escafoides, porque una opción sería tomar la radiografía inicial y si nos identificamos, hacer una radiografía siguiente a 2 semanas o en la siguiente control para ver si encontramos la fractura en este nivel. Lo que se encuentra en algunos estudios que principalmente son prospectivos es que se pasa más o menos la mitad. Aquí lo que hacen es comparar con diferentes observadores en el seguimiento de las fracturas y lo comparan con resonancia, siendo como el estándar de oro para definir la fractura. Y se dan cuenta que el 70% que identificó la resonancia en ese estudio, ya esto lo vamos a hablar más adelante, del 10 al 34% identificaron una segunda radiografía. Quiere decir entonces que la radiografía no es la método de elección para realizar en la consulta control para mirar si hay o no hay fractura. Y salieron diferentes artículos que intentaban ver entonces cuál era la siguiente opción para identificar estos trazos de fractura, como cuál es el mejor segundo examen para realizar, ya que la radiografía normal no está excluyendo una fractura. Hay 2 estudios importantes entonces para dar respuesta a la pregunta. Esta es una revisión sistemática realmente que incluye 26 artículos. Ellos comparan entre una gamografía ósea, una resonancia y un TAC, perdón. Y estos son los valores que ellos encuentran. La gamografía ósea es la más sensible y la resonancia la más específica, pero en la conclusión de estos artículos siempre ponen que hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio y la gamografía ósea es un estudio que puede tener más complicaciones y es invasivo a diferencia de las otras 2 opciones. Entonces quedaría la batalla entre la resonancia y el TAC. Y esto es lo que yo encontré que tiene mayor evidencia, que es una revisión, una metaanálisis de Cochrane del 2015, que la pregunta inicial es el estudio imagenológico ideal para identificar fracturas de escafoides en pacientes con radiografías normales, o sea, lo que me estamos preguntando previamente. Los estudios que incluyen son la mayoría prospectivos, hay 2 retrospectivos, y esta es la cantidad de pacientes y estudios que se incluyen, TAC, resonancia y gamografía, teniendo más o menos comparables, pero viendo cómo la gamografía tiene el mayor número de pacientes. No encuentran estudios que comparen las 3 directamente. Hay uno que lo comparan, y lo que hacen son mediciones o comparaciones indirectas para encontrar esto. Lo que encuentran entonces ellos lo que publican en este estudio es que la resonancia tiene una especificidad mayor y la gamografía una sensibilidad mayor, quedando entonces con la misma conclusión del estudio previamente mencionado.
y cuando ellos lo ponen en términos de fracturas no identificadas, la resonancia le pasan 24 y a la gamografía 2, y sobretratadas, la gamografía estaría sobretratando 112 fracturas, mientras que la resonancia no estaría sobretratando ninguna. Y mencionan como conclusión de este estudio que una opción o un abordaje inicial, más que hacer estudios comparativos aleatorizados para ver cuál es la respuesta exacta entre las tres cosas, es aumentar la prevalencia de las fracturas verdaderas, que en parte esa prevalencia de las fracturas verdaderas se intenta contestar con el estudio que le mostraba previamente de las reglas de las reglas de predicción clínica de marzo de este año, que mostré al principio, mostré en la parte final de la subdivisión clínica. Y que se sugiere la resonancia teniendo en cuenta las complicaciones asociadas con la gamografía. La siguiente, bueno, hasta aquí tenemos entonces la parte, el abordaje. Sí, señor. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias. Tengo una pregunta para que usted nos resuelva. Si a usted le llega un paciente que tiene un trauma en extensión de la muñeca a urgencias, ¿usted cómo lo enfoca para hacer el diagnóstico clínico y radiológico? Usted, Juan David Lacutir, ¿qué hace usted? Esa es una. Y si los exámenes le salen negativos y es altamente predictivo para fractura, ¿cómo lo sigue en la consulta a las 2 semanas? Listo. Entonces, la primera pregunta, yo lo que haría es el abordaje inicial mediante la edad del paciente, empezar a ver las cosas asociadas antes de entrar en el examen físico, edad y género del paciente. Y atleta o militar, como para empezar a ver factores de riesgo para irme enfocando. Después de tener esa parte, haría la parte del examen físico, que le enfocaría uno en la parte de la palpación con las diferentes posiciones de la muñeca y ver los puntos de dolor que identifique. Segundo, ver la movilidad que tiene, mirando si tiene dolor en la extensión y en la supinación, que era como más o menos con lo que encontré. Tercero, ya ahí sí pasar las pruebas específicas. No me iría de unas pruebas específicas, sino que estaría llenando como ítem más ítems y llegaría finalmente a las pruebas específicas. Con respecto a las pruebas específicas, haría las tres: dolor en la tabaquera anatómica, tuberosidad de escafoides y desviación cubital y compresión del pulgar. Haría esas 4. Después de hacer todo eso, le haría las proyecciones de radiográficas. En las proyecciones radiográficas haría la API lateral alineación, haría la de escafoides y haría la oblicua reversa, que fue la que mostraba como diferencia ahí. Después de eso, si hasta ahí tengo, y la segunda pregunta, si hasta ahí tengo duda, sería con una sospecha de fractura, pero que sería alta, y si aún no la veo, yo la mandaría con una resonancia a control. Muy bien, muchas gracias. Creo que es importante no olvidar la irradiación del TAC. Y además de que ya nos mostró muy claramente que la resonancia es mucho mejor. Sí, señor. Depende, yo creo que depende del momento en que se ve el paciente. Si el paciente se ve en urgencias como en la Fundación Santa Fe y uno tiene el cuadro clínico de dolor, toma la radiografía que llamamos nosotros de escafoides, si le quiere tomar las otras oblicuas está muy bien, pero si no se ve fractura, está en urgencias, se cayó ese mismo día, no se le ve fractura en las radiografías y el cuadro clínico es muy claro, es decir, es muy indicativo de fractura. En la fundación y en la mayoría de los sitios se puede hacer un TAC inmediatamente. Lo que no se puede hacer con una resonancia, que la resonancia toca esperar unos días o una programación de la misma. Entonces, por eso en la fundación estamos haciendo el TAC inmediatamente. Y el TAC nos permite dilucidar ese mismo día si tiene o no tiene fractura. Bueno. Qué pena, yo tengo ahí una pregunta, pues digamos, en el caso en el que yo estoy atendiendo a estos pacientes con sospecha en urgencias, creo que si yo no tengo una fractura desplazada, yo pienso inmediatamente en la resonancia, porque creo que si hago el TAC puedo volver a quedar con esa duda, gasté un recurso de más, irradié más al paciente y no estoy segura de obtener el diagnóstico. Yo de hecho nunca he pedido un TAC para un escafoides en urgencias porque se necesita la resonancia para estar seguros de ese diagnóstico. No, eso, es decir, se podía hacer una revisión de fracturas de escafoides en la fundación, y van a observar que los que se las han hecho TAC, los TAC negativos para fracturas de escafoides en nuestra institución son rarísimos.
Hay una cosa que sí, y yo sí he hecho resonancias recientes, y resulta que la resonancia reciente, es decir, en la primera semana, le muestra a uno edema óseo que a veces no deja ver claramente cuál es el sitio de la fractura, para saber si es en la cintura, polo proximal o polo distal. La resonancia es espectacular y yo siempre la indico después del mes. Es decir, cuando el paciente llega a la tercera o a la cuarta semana, no hay que hacerle TAC. Lo que está diciendo Laura de desgaste del material y todo eso. Y la resonancia nos da inmediatamente cómo está la vascularidad. Entonces, después de la tercera o cuarta semana, que no es raro que los pacientes lleguen ahí, la resonancia me parece mandatoria porque define qué tipo de tratamiento vamos a hacer de acuerdo a la digamos, irrigación que tengamos. Listo, sí, señor. Más bien estaba preguntando si con una posibilidad pretest tan alta con con todo lo que había mencionado anteriormente, aún así realizar la resonancia del control. Mi respuesta a esa pregunta es principalmente para no sobretratar. Era como yo lo entendí, lo enfoqué después de hacer esta revisión, porque uno identificaría y si tiene una pretest alta, igual con la resonancia estaría descartando esta parte también. Era como yo lo enfocaría. Hay un punto que es esto, es decir, cuando uno ve, y seguramente lo vamos a ver cuando sean fracturas no desplazadas, las radiografías sencillas le dicen a uno, si uno ve una fractura desplazada, pues está desplazada. Pero cuando la ve en la radiografía que no está desplazada, es necesario hacer, de acuerdo a lo que ustedes quieren, lo que más les guste, el TAC o la resonancia, porque esa nos muestra si hay un desplazamiento, que el desplazamiento en el escafoides es más de 1 milímetro. Entonces, Sí, señor. sí es mandatorio hacerlo en los seguimientos o para definir al comienzo, sobre todo para definir al comienzo del tratamiento. Sí, señor. Bueno, con eso de hallazgo hasta ahora, entonces viene la siguiente parte, que es mirar cuál sería la clasificación que le demos a esta fractura o qué tipo de clasificación le haríamos. Este es una revisión sistemática que muestra que no hay consenso con respecto a cuál es la clasificación ideal, incluye 13 clasificaciones y la subclasifica por localización, orientación del trazo de fractura y estabilidad y desplazamiento. Entonces, con respecto a la localización, estas son las clasificaciones que están publicadas: del 54 la de Bolle, en el 80 la de Coney, o llamada la de Mayo, en el 84 la de Schoenberg, en el 88 Prosser y 2007 De la de Coney AO. no. Cooney. Lacu no es de Coney, es de Cooney. ¿Cómo? Yo soy, Coney. soy yo. Ese es el doctor. Perdón, doctora. La de Cooney sería, entonces sería la tipo 1, la 1, perdón, sería la tuberosidad, la 2 de la articulación distal, la 3 del tercio distal, la 4 de la cintura y la 5 del polo proximal. Y la clasificación de AO se divide en con las que no tienen no conminución y que tienen conminución de A y B. Entonces será 72A no conminuta, 72B conminuta. Y ya sería 1, 2 o 3 con respecto a si es el polo proximal, cintura o polo distal. La que más está referenciada en la literatura la pongo en roja porque es esa, la de Mayo. Con respecto a la orientación del trazo de fractura, entonces hay 3 clasificaciones publicadas: la de Boles, la de Rus y la de Compson, que de estas la más referenciada es la de Rus, que se describe un trazo horizontal, un trazo transverso y un trazo vertical, y tiene relación con respecto a la estabilidad de la fractura. Y finalmente, las clasificaciones que lo relacionan con respecto a desplazamiento y estabilidad, que son estas que estoy mostrando acá, del 69, 80, 80, y la de Herbert o Herbert modificada, y en el 2001 la de García Elías. Entonces, de esta, la más referenciada es la de Herbert o la de Herbert modificada, que se va a dividir en tipo A y tipo B. Las tipo A son fracturas estables, que es fractura del tubérculo del escafoides, o fractura incompleta a nivel de la cintura. Tipo B, fracturas inestables, que están definidas como fracturas oblicuas de la cintura, transversas y completas de la cintura, polo proximal, o que tenga relacionado una luxación del carpo. Y las tipo C y D, C como retraso en la unión, y D como una no unión establecida, que la subclasifica en una unión fibrosa o pseudoartrosis, que ya vamos a ver en la parte de complicaciones esa parte de no unión. En conclusión, en conclusión, tenemos 3 clasificaciones que son las más utilizadas, que son estas 3, todas están basadas en criterios radiográficos
y la tendencia, lo que muestran que debería ser el siguiente paso, es mirar nuevas clasificaciones según según los resultados de los estudios en resonancia, basados como en mapeos de trazos de fractura para ver la frecuencia de las lesiones, como lo que menciona que es tendencia. ¿Y cuál es la importancia de tener estas clasificaciones previamente con respecto al desenlace de la fractura? Entonces, con respecto a las clasificaciones, tienen bajas concordancias intraobservadores y otras características como conminución, desplazamiento y el nivel del mismo tienen relación con respecto al desenlace y también tienen bajas concordancias cuando se compara entre diferentes personas viendo la misma fractura. Y aquí pongo para recordar la misma imagen que puse al principio de la parte inicial de anatomía y ver cómo la ubicación del trazo de fractura va a impactar con respecto al desenlace de unión final. Y la pregunta, y lo que mencionó el doctor Pinilla ahora, con respecto al grado de desplazamiento. Con respecto al grado de desplazamiento estoy buscando específicamente cuándo salió ese más de 1 milímetro o menos de 1 milímetro. Lo que yo encontré es que fue en esta clasificación. En el 1980 salió más o menos de 1 milímetro y en el 2002 creo sale esta que pone otra subclasificación, por decirlo de una forma, que es de 0.5 a 1 milímetro. Entonces quedaba ahí como una subclasificación del desplazamiento, pero el desplazamiento es mayor o menor a 1 milímetro. Eso, Juan, mira la diapositiva anterior. Es que ahí en la imagen de la derecha vemos cómo la localización de la fractura es importante. Y en la resonancia, y tengo por ahí varios ejemplos, en los cuales se ve que el edema está entre el tercio proximal y casi el distal, es decir, coge todo el área de la cintura. Entonces, como el pronóstico es bien diferente de acuerdo a dónde esté la fractura, es preciso saber uno dónde está el trazo. Sí, señor, entendido. Entonces hasta acá tenemos la parte ya de diagnóstico basada en la parte clínica, imagenológica y la clasificación, que es la última parte que acabamos de ver. Y ya entramos a la parte de tratamiento. El tratamiento lo divide en fracturas no desplazadas, fracturas mínimamente desplazadas y fracturas desplazadas. Estas mayor 1 milímetro, estas menor 1 milímetro y las que estaban no desplazadas. Entonces, para definir tratamiento tenemos en cuenta, 1, el tiempo de evolución desde la fractura hasta el momento del diagnóstico. 2, la clasificación de la fractura basado en desplazamiento, ubicación del trazo y estabilidad. Y tercer ítem, mirar la edad, la actividad laboral y física que tenga el paciente para mirar las expectativas que tiene ese paciente con respecto a su desenlace de rehabilitación. Y en tratamiento no quirúrgico y quirúrgico para mirar las indicaciones, entonces indicación de no quirúrgico, estables y no desplazadas. Quirúrgico, inestables y desplazadas. Y yo puse acá como un cubito diferente, mínimamente desplazada, porque encontré en diferentes estudios que esta era una zona gris en la literatura como definir si se hacía cirugía o no se hacía cirugía y el impacto de realizarla o no realizarla. La definición de mínimamente desplazada yo no la encontré, sino que la referenciaba muchas veces como menor a 1 milímetro, pero no tengo la referencia exacta. Y acá pongo en un círculo al lado, en la parte de osteonecrosis como manejo quirúrgico, que ya lo vemos al final en la parte de complicaciones. En este artículo fue el de 1 milímetro de desplazamiento, el que está allá abajito. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, fracturas no desplazadas y estables. Y tener en cuenta, para estas fracturas, qué inmovilización vamos a utilizar cuando tenemos estos dos criterios y cuándo vamos a retirar la inmovilización para hacer un retorno a la actividad. Con respecto al tipo de inmovilización a utilizar, encontré que había como, o hay un punto de controversia en dos cosas. 1, si inmovilizar o no inmovilizar el codo, y 2, si inmovilizar o no inmovilizar el pulgar. Lo que se encuentra en estos dos estudios que estoy referenciando acá, que este es un metaanálisis y este es un ensayo clínico con poquitos pacientes, este tiene más pacientes, no encuentran diferencia en unión, dolor, fuerza o arcos de movilidad en ambos estudios con respecto a la utilización, al método de inmovilización de las fracturas. Quedaba ahí con un punto intermedio de cuál de esas dos opciones realizar o no realizar. Y con respecto a cuándo o hasta qué momento realizar la inmovilización, este es un seguimiento, una corte prospectiva de 43 pacientes publicado en el 2009, que le hace manejo no quirúrgico a las fracturas de escafoide y le hace un seguimiento a las 4 semanas con una tomografía. A las 4 semanas con la tomografía, lo que miran es la continuidad del patrón trabecular en el 50% en el corte sagital, y así definen ellos unión en ese momento. Y lo que hicieron fue quitar la inmovilización a lo que están dando el manejo quirúrgico a las 4 semanas y comparaban con las de las 8 semanas. A la mitad le quitaron y a la otra mitad no.
y lo que se da cuenta es que tenían igual desenlace una versus otra. Una vez retirada la emulación a las 4 semanas, no se reiniciaba la actividad, pero ya quedaba libre, o sea, no reiniciaba actividad física fuerte en ese momento, sino quedaba libre y empezaba a acabar con arcos de movilidad, pero no carga. Que sería el punto entonces de corte, 4 semanas. El siguiente grupo de fracturas que se dan mínimamente desplazadas y estables queda la opción de manejo quirúrgico versus manejo no quirúrgico. Y con esta pregunta encontré que hay muchísimo publicado en los últimos 10 años. Encontré como 8 metaanálisis o revisión sistemática que intentaban dar respuesta a esa pregunta. Aquí referencié 4, pero hay más de los que yo pongo acá. Y todos intentan encontrar diferencia en resultados funcionales y actividad laboral al realizar un manejo quirúrgico de estas fracturas. Quiere decir que tienen mejores resultados funcionales y regresan más temprano a la actividad laboral. Ellos no encuentran diferencia con respecto a desenlaces funcionales y sí recortan la actividad laboral, pero en un grupo de pacientes específico que ya se los voy a mostrar. Y lo que pone en contra son las complicaciones relacionadas con el manejo quirúrgico de los pacientes. Yo creo que en este grupo de pacientes tiene cupo el cuadrito que yo ponía al principio de mirar la actividad de los pacientes previamente y las expectativas que tenga. Y este es el grupo o la población de riesgo en la cual podría tener cupo este manejo, que son los pacientes con alta demanda manual y jóvenes, y aquí podría ser un slash de pacientes deportistas. Entonces, lo que Una ellos cosita, Juan, perdona una interrupción. Sí, señor. Las indicaciones de cirugía son para fracturas diferentes, pues no son comparables. Es decir, si yo tengo unos pacientes que deben ir a tratamiento conservador, pues son de tratamiento conservador, pero yo no puedo comparar entonces los que operé que estaban desplazados con los que no estaban desplazados. La mayoría de estos estudios meten todas las fracturas de escafoides en un solo costal y no, aquí, doctor, no puede ser así aquí, porque doctor, yo tengo que coger fracturas no desplazadas, operarlas y no operarlas. Y lo mismo con las otras, desplazadas, pero esto no es lo que se hace en esto. Fracturas del polo proximal y del polo distal. Y son fracturas completamente diferentes. Entonces doctor, creo acá, que... Sí, yo tengo un punto acá. Yo buscaba esa pregunta en específico y vea que aquí todas ponen mínimamente desplazada, mínimamente desplazada, mínimamente desplazada, mínimamente desplazada. Lo que yo no encontré es la definición exacta de mínimamente desplazada. Lo ponen desplazamiento menor a 1 milímetro y por eso fue que yo lo puse en un cubito aparte y estos estudios entran en ese cubito aparte de mínimamente desplazadas y estos desenlaces son en fracturas mínimamente desplazadas. Pero la definición exacta mínimamente desplazada en algunos está referenciada como menor a 1 milímetro. Sí, es de 1 milímetro o menos, es lo mínimamente desplazado, 1 milímetro sí, o señor. menos. Que son los que se pueden comparar en tratamientos, porque los otros no se pueden comparar. Correcto, y todos estos metaanálisis son comparando mínimamente desplazada, y este en específico es mínimamente desplazada más pacientes jóvenes con alta demanda manual. Entonces, que era como la subpoblación más específica de esa zona gris. Sí, eso es, hay un estudio muy interesante que hicieron en el ejército suizo que consideraron que eran jóvenes y de alta demanda. Entonces ahí fueron que valía la pena por los costos y por lo que necesitaban los soldados hacerlo en cirugía. Y luego entonces dijeron los deportistas de alto rendimiento también necesitan menos tiempo. Y después salieron los cirujanos. Y después hay unas preguntas en algún sitio que decía, bueno, ¿y por qué los cirujanos sí y los deportistas de alto rendimiento y yo que soy un ejecutivo no? Entonces ese es el punto. Por eso las fracturas mínimamente desplazadas todavía están en una situación gris y yo creo que debe determinarse es con cada paciente de acuerdo a su situación. Es decir, si es alguno de ustedes operando con una fractura mínimamente desplazada, yo creo que van a escoger un tratamiento quirúrgico. Si no es en época de COVID, por supuesto. Sí, señor. Bueno, este estudio encontró diferencia en unión a 5 semanas, que era más o menos consistente con lo que le había mostrado previamente el manejo no quirúrgico, que era las 4 semanas con la definición de ellos de unión, y el retorno a la actividad laboral a las 7 semanas, que era como el punto clave para definir una versus otra, pero al final concluyen lo que acaba de decir el doctor Pinilla, que es muy al campo de cada paciente, pero tener en cuenta con estos grupos, estas poblaciones específicas. Con respecto al tratamiento, cuando se definía manejo quirúrgico, entonces acá quedan las dos opciones del abordaje, de realizar la fijación percutánea por medio de un abordaje palmar o un abordaje dorsal.
el abordaje dorsal, ideal para las fracturas del polo proximal, y el abordaje palmar para fracturas de la cintura o del polo distal. Cuento con opciones de fijación, si se define por ese manejo en ese momento. Y el tratamiento de las fracturas desplazadas e inestables, que es ya el polo opuesto al anterior, mayor a 1 milímetro. Acá en este grupo de fracturas, este es un estudio que intenta identificar el riesgo de no unión en estos pacientes. Son comparación de estudios observacionales y miran los desenlaces finales con respecto a unión en fracturas no desplazadas y desplazadas. Aquí cogen 7 estudios, los comparan, miran no desplazadas 7% en no unión y desplazadas 18% en unión. Pero cuando se lleva a cirugía, ese 18% disminuye a 2%, a 2 pacientes solamente de no unión de todo eso. Quiere decir que el manejo de las fracturas desplazadas en manejo no quirúrgico es 17 veces mayor el riesgo de unión, teniendo en cuenta los factores específicos de cada fractura con respecto a la localización, que es lo que habíamos visto anteriormente. Y la parte final, que sería la parte de complicaciones, tenemos diferentes complicaciones asociadas a la fractura de escafoides. Uno es la no unión, que va a la incidencia del 5 al 10% de una frecuencia, tiene diferentes factores de riesgo para que se genere la unión, la ubicación del trazo de fractura y orientación, y tiene diferentes opciones de tratamiento que ya la vamos a ver. La malunión, que es la deformidad que tiene relación con respecto a las mediciones que vimos en la radiografía del ángulo intraescafoideo mayor de 35 grados, y en una deformidad en flexión o en joroba a ese nivel. La necrosis avascular con la distribución de la presencia que vimos al principio, y lo otro es el colapso avanzado de la unión del escafoides, que es la artrosis como programada de la fractura de escafoides. Con respecto a la malunión de la fractura de escafoides, este es un estudio que intenta ver cuál es la historia natural de la no unión, de la malunión del escafoides, qué afecta, qué desenlace tiene que esté en una posición inadecuada el escafoide. Aquí se dan cuenta que el desenlace en estos dos estudios, que se inventó a 11 años y a 5 años, es 100% de artrosis y 54% de artrosis a 5 años, si se deja una malunión del escafoides. Lo que no es claro es la relación clínica, la relación directa entre los desenlaces clínicos y la artrosis que genera malunión. Y aquí está como la base de la corrección de esta malunión. Con respecto a la no unión de la fractura, tiene relación con la clasificación de la fractura, con la ubicación y la orientación de los trazos. Y los desenlaces de caso de persistir una unión es que se va a tener una deformidad, un colapso del escafoides y una artrosis progresiva, que ya vamos a ver más adelante. Los objetivos para realizar una corrección de una no unión es: uno, lograr la consolidación, corregir la deformidad si está presente, disminuir el dolor si está presente y prevenir la artrosis. Y cuando vamos a enfocar el manejo de la no unión de escafoides, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, si la alineación que tiene el escafoide es adecuada o es inadecuada. Y dos, la presencia de necrosis vascular en esta fractura, que va a inferir con respecto al colgajo, al manejo que vamos a realizar. Con respecto al manejo, si no tenemos presencia de necrosis, uno de los primeros manejos que se propuso en el 60 fue que la cirugía de Otto Russ, que era la aplicación de autoinjerto de cresta ilíaca y una fijación con tornillos a nivel de la no unión identificada. Pero estos procedimientos de autoinjerto tienen un desenlace más limitado cuando hay presencia de necrosis. No solamente se puede tomar de cresta ilíaca, hay diferentes opciones para tomar este autoinjerto. Y en casos que tienen una necrosis identificada, ya se puede subdividir en vascularizados, que pueden dividir en pediculados y en libres, que estas son las opciones de estos colgados para realizar para manejo de este cubrimiento, de tratamiento de las lesiones. Entonces acá... Perdóname, la cirugía rusa era con clavos, tornillos tan pequeños no había en esa época. Toda la cirugía rusa era con clavos. Listo, sí, señor. Y este es un cuadro para definir el manejo de la unión. En la parte superior tenemos necrosis vascular, en la parte del lado colapso del escafoides y la presencia o ausencia de esos dos. Entonces, si tiene ausencia de necrosis vascular y no tiene colapso a este nivel, se puede poner autoinjerto a nivel de la no unión. Si tenemos colapso ya determinado, pero no hay necrosis, se puede poner un injerto estructural para corregir la deformidad presente. Y si ya pasamos a tener una necrosis, ya pasan a ser no estructurales o estructurales, pero ya vascularizados ambos con respecto a las opciones que vimos previamente.
Juan, Sí, señor. clave ese artículo. Muy buen trabajo mostrándolo. Muy bueno. Esto es clave para los residentes, por favor. Tómale una foto a esa y con base a esto se hace el manejo de las fracturas o de las complicaciones de los escafoides. Muy bien. Sí, señor. Este es un estudio que muestra el desenlace del tratamiento. Es un metaanálisis, 36 estudios, 1827 pacientes no vascularizados y vascularizados, y miran cómo es el desenlace de ellos con respecto a unión cuando se utiliza, cuando tiene y no tiene necrosis vascular. Entonces, no unión sin necrosis, 94%, de acuerdo con la tabla que acabo de mostrar. Y no unión con necrosis baja hasta el 47%, pero cuando se utilizan vascularizados, esta no unión con necrosis va hasta el 88% la unión, que va de acuerdo a esta tabla cuando se mostrará si tiene o no tiene, y si tiene, utilizar los vascularizados como opción de manejo. Y finalmente ya el colapso avanzado de la no unión del escafoides, que tiene diferentes grados de colapso. Es la artrosis secundaria entre escafoides, en la articulación entre el radio y el escafoides a este nivel, y la progresión de esa artrosis hasta comprometer la articulación mediocarpiana totalmente en el grado 3. Como conclusión, entonces, ya tenemos la parte inicial de la anatomía, ubicación de regiones del escafoides y como una ubicación de la parte tridimensional del escafoides. Identificar clave el flujo retrógrado que tiene, porque eso tiene impacto con respecto a todo lo que vimos posteriormente. En la clínica, ver que hay que no es solamente las pruebas específicas, sino que hay unas pruebas relacionadas, palpación, movilidad y una población para tener en cuenta, para aumentar nuestra probabilidad de identificar o de tener el diagnóstico de la fractura escafoide. En imágenes, las proyecciones adicionales en escafoide, saber valorar y saber qué es lo que estamos buscando en cada proyección, y la resonancia con método de elección del control de las 2 semanas, las fracturas que no identifiquemos en este momento. La clasificación, la que más se utiliza es la de Herbert, la clasificación estables e inestables, y la de O, que también es de la más referenciada. Con respecto al tratamiento, los 3 grupos que puse de riesgo: el primero el manejo no quirúrgico, el tercero el manejo quirúrgico, y el de la mitad, la zona gris, más dependiendo a cada paciente y a las expectativas que tenga cada uno, y las complicaciones que vimos al final. Listo. Y la siguiente diapositiva es una presentación. Yo creo que el tratamiento, una vez diagnosticada la fractura, el tratamiento ya está más o menos establecido, y lo importante y en lo cual todavía tenemos falla, y es en todo el mundo, es en el diagnóstico inicial. Es decir, son los pacientes que llegan y consultan porque les duele la muñeca cuando se cayeron y se golpearon. Entonces, las personas que reciben ese paciente en urgencia son la clave para que el futuro de ese escafoide sea bueno, regular o malo. Entonces, una de las cosas más sencillas es saber palpar, hacer la prueba de la parte clínica, y si hay un dolor, de acuerdo al sitio donde se encuentre, tomar una radiografía. Si se ve, perfecto. Si no se ve, hay que cambiar un poquito el vocabulario, en el sentido de decir, se cayó de la bicicleta, le duele el escafoide, tiene todas las pruebas, pero no se le ve no se ve en la radiografía fractura. Entonces, lo que uno no debe decir es, usted estuvo de buenas, no se le ve fractura, sino lo que tiene que decirse es, yo no le veo una fractura. Necesita hacerse un estudio complementario, el que ustedes quieran, el que les guste más, para que se pueda confirmar o descartar que sí tiene una fractura. Y ese control se tiene que hacer más o menos en una semana. Si hacemos eso, disminuimos el número de fracturas que se van a pasar va a disminuir radicalmente. Y entonces las complicaciones de esta fractura, que sí son graves, son muchísimo más graves que las complicaciones de una fractura de radio, por ejemplo. Entonces, estas fracturas, la clave está, el objetivo nuestro tiene que ser en disminuir las no diagnosticadas. Y felicitaciones, una revisión excelente. Yo quiero Juan David. comentar Juan David. Sí, señora. Aló, hola, Juan doctora. David, una extraordinaria conferencia. Yo les estaba contando aquí en Petit Comité, porque venía caminando para la fundación, que estás dando una conferencia que yo creo que yo no sería capaz de dar con semejante calidad.
implica una extraordinaria revisión, y yo creo que lo más importante es que tienes la forma de sustentar todo lo que has dicho con publicaciones y con, como nos gusta, basados en la evidencia. Entonces te quería felicitar y hacerte los honores públicamente porque realmente es un trabajo extraordinario. Muchas gracias, doctora. De Gracias. acuerdo Igualmente, Juan. completamente. Juan, excelente, excelente, con una revisión muy actualizada y con la evidencia absoluta. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profe. ¿Hay alguien que tenga preguntas o dudas? Sí, es porque no pusieron atención. Es revisarla después despacio porque tiene muchísima información. Casi cada diapositiva es para una conferencia. Yo entendí todo. Juan, ahí hay una Gracias, pregunta doctora. de Carolina Molano. Léala, por favor, y trate la de sintetizar. En ocasión, que hay, lo que pregunta es que hay momentos cuando se valora la evaluación inicial del paciente no se diagnostica una fractura, pero en el seguimiento el paciente persiste con dolor y le reenvían a control médico para nueva valoración por persistencia del dolor. Esa es la aclaración que hacen en el chat, doctor. Sí, a lo que me refiero, disculpen, buenas tardes, es Sí, que señora. Buenas tardes. si se les pasa una lesión como una fractura de escafoides y en urgencias lo mandan por esguince y de una vez lo mandan a rehabilitación, pues nosotros en rehabilitación también encontramos que existe un dolor y lo tenemos es que reenviar a control médico porque cuando uno ve hay una inflamación, hay un dolor, hay una prueba positiva en el pulgar y pues no podemos diagnosticar sino reenviar a control. Claro, yo creo que tiene mucho lugar su comentario. Lo que toca hacer es explicarle al paciente que muchas de las fracturas de escafoides no se ven en el primer examen, no se ven en la primera radiografía. Entonces, que seguramente toca hacerle un examen complementario para descartar o no la fractura. Sí, señor. Camilo Acosta tenía una pregunta. Estaban preguntando, doctor, en el chat sobre el uso de BMP en no unión. Y está viendo que contestaba mismo el chat que si tenía evidencia que los resultados de la consolidación eran buenos con injerto óseo vascularizado o autoinjerto. No tenía estudios como comparativos para definir esa pregunta. Esa fue la respuesta que dieron ahí mismo en el chat, doctor. Yo no tengo información de BMP en no unión. No, yo tampoco, por eso le respondí ahí a Dani, pues que sí, evidentemente, y por la literatura hay consolidación con el injerto o con hueso tricortical y con los libres. No creo que el BMP pueda ser aplicable en este momento. No sé después, pero en este momento no conozco literatura. Es más, no conozco de injertos óseos o aloinjertos que se utilicen en escafoides yo particularmente. Juan, hay una pregunta de Daisy. Finalmente, ¿cómo lo inmoviliza? En lo que yo revisé, doctor, yo no encontré diferencia en las diferentes formas de inmunización, con y sin el pulgar o por debajo o por encima del codo. Yo quiero aclarar una cosa. Muchas veces cuando yo sé que usted dijo que no hay ninguna diferencia, pero las pica al pulgar, la movilización del pulgar duele. Entonces yo los inmovilizo con espica solamente porque movilizar el pulgar les duele, solo por eso, sabiendo que no hay ninguna diferencia con las férulas palmares o con espica. Hay un estudio muy simpático que muestra lo siguiente, es decir, cuando se hace movilización de pronosupinación en una fractura de escafoides que no esté, de hecho que tenga algo de desplazamiento, mínimo, digamos mínimamente desplazado, puede haber desplazamientos de 2 o 3 milímetros en cadáveres, eso en cortes hechos con sierra en cadáveres. Entonces, si se mueven en pronosupinación, se desplazan 2 o 3 milímetros. Esto pues no se ha contrastado digamos, en vivos,
Pero sería muy curioso tener una fractura mínimamente desplazada que yo sé que va a tener complicaciones a largo plazo, graves, y uno arriesgarse a que esté moviendo pronospinación y de pronto se pueda desplazar. Entonces, creo que no le quita mayormente, son pacientes jóvenes que estén 4 semanas inmovilizado el codo, no les produce ningún malestar, no les produce nada, y no van a perder pronospinación, no va a perder flexión del codo, y sí estamos asegurando lo que nos dice uno de los trabajos, que a las 4 semanas ya tiene trabéculas que pasan de un lado para el otro, y con lo cual se podría mover perfectamente en la pronospinación sin correr ningún riesgo. Sí, señor. Yo tengo una pregunta para Caro Molano, ya que está en la presentación. Caro, ¿ustedes cómo rehabilitan los pacientes después de una fractura de escafoides manejada no quirúrgicamente? ¿Se fue? Aló. No, aquí Gracias. estoy. No, la rehabilitación del paciente con fractura de escafoides es muy similar a la rehabilitación del paciente con fractura de radio, solo que tenemos que tener presente para el fortalecimiento, pues generalmente va a haber una situación del ligamento escafolunar, entonces estamos teniendo en cuenta no exigir a este ligamento, y además trabajamos bastante la propiocepción pensando en estos ligamentos carpales. Muchas gracias. Yo estoy viendo también una pregunta de Cami Acosta en la que pues dice que no es muy claro uno en qué momento realmente pide el TAC y pide la resonancia. Yo creo que Juan puede hacer un resumen muy claro de cuáles son las indicaciones de acuerdo a la evidencia para la tomografía. Conchito, respóndale a Camilo Acosta. Por favor, lea Es la decir, pregunta y responda. ¿cuándo se necesita un examen adicional a la radiografía? Cuando no se identifica el trazo de fractura, o sea, fractura no identificada. Sí, Eso, alta que el sospecha de cuadro fractura, clínico le dice a uno hay fractura y la pero radiografía no la le vemos. dice no. Correcto, sí, señor. La doctora Diela quiere hablar. Claro que puede hablar. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. doctora Diela. Yo la mayoría de las veces he tenido los pacientes de ustedes porque les hago la férula, la espica de pulgar, que involucra inclusive el pulgar, que eso es una buena pregunta que se planteó el doctor, pero no quedó tan claro para todos por qué sí el pulgar y por qué no el pulgar. Pero de todas maneras el tratamiento se va a encaminar obviamente cuando se quita la inmovilización. La gran limitación es la movilidad, sobre todo la flexión de muñeca. Y se lo ha aprendido muy bien al doctor Penilla. No nos tenemos que encarnizar en ganar mucha flexión de muñeca, ojo, por la estabilidad, que acuérdense que también hay una reparación de la cápsula y eso es muy importante. El paciente se obsesiona con eso, generalmente el paciente es de una actividad física alta, juega tenis o juega golf o juega polo y eso nos acordamos todos. Entonces, se descontinúa la férula y empezamos progresivamente. No hay que aumentar muchísimo, ahí no, como en fracturas de radio distal, yo difiero ahí un poquito de Caro, porque en fractura de radio distal uno a veces sí trata de ganar la movilidad al máximo, más no en una fractura de escafoides, pero por sus características, pero por lo demás es muy importante la parte, claro, de control neuromuscular y todo eso para la estabilidad. Es importante tener en cuenta la parte de estabilidad más que la de movilidad, esa es mi opinión. Ay, saber lo del pulgar, yo quiero saber bien lo del pulgar, porque yo les pongo el pulgar, yo involucro el pulgar porque ustedes lo requieren, yo hago todo juicioso. Sí, señora, gracias. No, yo creo que lo que prefiera el médico tratante, si el médico tratante decide no involucrar el pulgar, pues no se involucra, pero yo recomendaría que mejor involucrarlo. Creo que es el comentario. Una cosa importante es que hay muchas veces lesiones asociadas. Teníamos pensado siempre, ¿hay fractura de escafoides o hay fractura de radio? ¿Cierto? Si es mayor, entonces debe tener fractura de radio. Si es también un niño, también seguramente tiene fractura de radio nomás. Y si está entre los 20, como ya vimos, entre los 20 y los 30, seguramente es fractura de escafoides. Pero muchas veces ahí están combinados. Hay fractura de radio con fractura de escafoides, hay niños con fractura de escafoides,
Y hay lo que no creía yo, pero existen y tenemos por ahí un par de pacientes de fractura de escafoides y lesión del ligamento escafolunar. Entonces debe uno mirar, y también tenemos unos casos, creo que Connie tiene también un caso de esos, en los cuales hay fractura del escafoides y fractura del gancho del ganchoso. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y también separar muy claramente los pacientes que solamente tienen fractura de un hueso o dos huesos del carpo a los que son las luxofracturas. Porque las luxofracturas tienen un daño muchísimo mayor, porque el trauma, la energía del trauma es también muchísimo mayor, entonces requieren un tratamiento mucho más agresivo. Acá, a ver. Mire, voy haciendo mis tareas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, excelente revisión. Muchas gracias, Muy doctor. amables. No, señor, con mucho gusto. Gracias, Lacu. Excelente revisión. Juana, perdón, una última pregunta. Hay una pregunta del doctor Gracias, doctor. Quintero. Léala, por favor. El doctor Quintero pregunta si existe alguna diferencia entre la posición de la mano al poner la inmovilización, es decir, la posición en supinación o pronación. Yo le acabo de responder al doctor Quintero que usualmente en neutro, por lo mismo que estaba hablando Juan David al principio sobre las fuerzas de desplazamiento en pronación y en supinación. Si usted prona o supina, se puede movilizar o se puede desplazar aún más. Entonces yo creo no, la recomendación de la evidencia y la literatura es que en neutro es una buena posición para inmovilizar a los pacientes, doctor Quintero. Sí, hay otro punto, es sin movilizar en desviación radial, en neutro o en desviación cubital. Entonces eso depende de la movilidad que tenga el foco de fractura y en la cual queden mejor afrontados los fragmentos ¿sí? Entonces, porque si a veces uno piensa que se ve mejor en desviación cubital, ahí puede estar separando los fragmentos. Entonces a veces el neutro es muy bueno para todos. Sí, señor, muchas gracias. Juan, muchas gracias a todos. Luisito, Para ¿algo usted. más? El doctor Bermo.